Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor en esta tarde bendiga a nuestras familias, ¿cierto? Que estamos conectados para poder conversar y escuchar lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en San Lucas capítulo 2. Habiéndolo encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. Voy a invitarles a orar para que el Señor me dé la gracia y le dé la gracia a usted también para entender lo que el Señor nos quiera dar en esta tarde. En el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Dios mío, aquí estamos de tus plantas, Señor. Le damos las gracias, Señor, porque en esta tarde tenemos esta gran bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que nos enseña, Señor, tu palabra que nos educa cada día, Señor, acerca de tu evangelio, Padre amado. Dios mío, nos guía, Señor. Dios mío, nos da vida, nos da salud, Cordero Celestial. Dios mío, dame la gracia, dame la sabiduría del cielo, Señor. Dios mío, bendiga a mi familia, a mis hermanos, Señor, también que están escuchando y compartiendo este mensaje, Señor. Bendígale, Señor. Dios mío, con gran bendición en sus vidas, Señor, con vida, con salud, Señor. Lo que en su corazón anhela, Señor. Dios mío, lo más grande, Señor, es poder estar conectado, Señor, junto a tu presencia, Padre amado. Dios mío, gracias te doy en esta tarde, Señor. Y te lo ruego todo a través de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga esta palabra que el Señor me ha dado, me ha hecho sentir. Sabemos de que estamos en una semana, ¿cierto? Que estábamos celebrando Navidad. Algunos de nosotros en la iglesia, ¿cierto? En algún programa de Navidad. Alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Y este mensaje siempre se ha leído,
siempre se lee y se recuerda el nacimiento de Jesús, que nos trae muchos recuerdos. Yo creo que a todos nos traen lindos recuerdos cuando hemos estado junto a nuestra familia escuchando este mensaje. Un mensaje tan hermoso que nos habla sobre el nacimiento de nuestro Salvador, de aquel Salvador que vino a este mundo, ¿cierto? Y cambió la historia. Todos sabemos de que este mundo, ¿cierto? Ha pasado muy grandes hombres, reyes, gobernantes, pero solamente uno cambió la historia de la humanidad. Este Jesucristo, este pequeño niño que nació, ¿cierto? En un lugar tan humilde, cambió la historia de la humanidad. Hay un antes en la historia y hay un después. Desde que Cristo nació, comienza a contarse una nueva historia, ¿cierto? Nace un nuevo cuento de números de años. Antes de Cristo, después de Cristo, hay una división. Porque fue tan grande aquel niño que vino a este mundo, que vino a cambiar la historia de la humanidad. En aquel tiempo, ¿cierto? Se había profetizado en aquel pueblo de Israel de que vendría un Salvador. Hace más de 700 años antes de que Jesús naciera, había un hombre que profetizó por el Espíritu Santo, por Dios, de que vendría, ¿cierto?, un niño nacido de una virgen y que iba a ser el Salvador de este mundo. A lo mejor ellos se lo imaginaban diferente, a lo mejor se imaginaban que iba a llegar a algún reino, a algún lugar fabuloso, pero cuando este niño vino a nacer a este mundo, no había lugar para él, no había ningún lugar, siendo él, cierto, el dueño de la vida, el dueño más que de este mundo, el dueño del universo, el dueño de todo lo que exista en este mundo. No hubo lugar para él donde pudiera nacer. No había una cama normal para que él pudiera nacer en aquel lugar. Casi todos nosotros, ¿cierto?, hemos tenido la dicha de nacer en un hospital, ¿cierto? En a lo mejor una comodidad normal, pero para él no había un lugar normal. Pero de tanto buscar, ¿cierto?, cuando ya era el momento, lo único que encontraron fue un lugar donde cuidaban los animales para pasar la noche. Solamente ese lugar, ¿cierto?, rodeado de animalitos, en un lugar humilde, ahí vino este ser que vino a cambiar la historia del mundo. En la tremenda humildad, este pequeño niño vino a cambiar la humanidad, vino a cambiarlo todo. Vino a cambiar la religión que había en aquel tiempo, ¿cierto? La religión, ¿cierto?, que había dejado Dios a través de Moisés, una ley que era muy estricta, no era fácil de cumplir y que ya estaba un poquito aburrida la gente, ¿cierto?, corrompiendo esa misma ley que tenía, pero él vino a cambiarlo todo, vino a cambiar aquella religión que tenían y nos trajo una nueva forma de poder conectarnos con Jesús, con Dios. Dice que cuando ya faltaba poco, ¿cierto?, para que él naciera, en medio del campo, ahí de esos pastores que andaban criando animalitos, se les apareció una luz, se les apareció un ángel. Me imagino yo cómo deben haberse sentido de haber visto algo así. Hoy en día vemos que la gente está mirando a todos lados y ven señales en el cielo, en todas partes y se maravillan. Pero aquellos humildes pastores vieron a los ángeles del Señor que vinieron a anunciar de que venía el Salvador y que iban a nacer en tal lugar. Y dice que la gloria de Dios les resplandeció en aquel lugar. Y ellos, su palabra, fueron estas: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en estas simples palabras es lo que trajo este pequeño niño. Trajo a la tierra paz,
A todo aquel que acepte a Jesucristo en su corazón, le trae paz a su vida, trae paz a su corazón, trae paz a su familia, ¿cierto? Buena voluntad para con los hombres. Desde el momento en que uno acepta a Jesús, cambia la persona, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra forma de pensar, ¿cierto? Estamos preocupados, ¿cierto? De todo aquel, de poder compartir lo que Dios hace en nuestras vidas, de compartir lo que el Señor, ¿cierto?, nos ha dado por misericordia. Que el Señor en esta tarde nos bendiga, que el Señor bendiga, ¿cierto?, y nos haga a nosotros ser conocedores también y reconocer y agradecidos de este pequeño niño que vino, ¿cierto?, hace ya más de 2000 años, vino a este mundo a traer paz, a traer paz a nuestras vidas, paz a la humanidad. Nosotros nos damos cuenta que como seres humanos, cuando ya se acerca la Navidad, los más pequeños les llama la atención, ¿cierto?, la Navidad, y se ve un aire diferente cuando viene Navidad, porque se recuerda, ¿cierto?, a este ser tan pequeñito que vino a este mundo a darnos paz, que nos vino a cambiar la humanidad. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, a esta paz que Él trajo a nuestras vidas y a nosotros nos ayude a ser agradecidos del Señor y a darle la gloria a Dios. Porque esto no viene de este mundo, viene de más allá, ¿cierto? Viene de las alturas, de allá de donde vive Dios, en el trono, en las alturas. Desde aquel lugar viene, ¿cierto?, esta paz. Este niño, ¿cierto?, que nació en Belén, que fue una promesa de Dios para su pueblo, que ofreció, ¿cierto?, un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres. Pero aquel pueblo aún lo espera, no creyeron que era este Jesús el que iba a venir a dar paz. Ellos lo rechazan, ellos no creen, ellos todavía están a la espera de que venga el Salvador. Pero sabemos de que el Salvador que vendrá para ellos es todo lo contrario para nosotros. Y vemos, ¿cierto?, así como dicen las profecías, que debemos estar mirando a este pueblo de Israel, que lo compara como una higuera, que cuando ya comienzan a brotar sus hojas, ¿cierto?, la venida ya está cerca. Y podemos ver nosotros las señales que existen hasta el día de hoy, como aquel pueblo ya hace casi una generación de andar repartido por todo el mundo, por haber desechado a este Jesús. Fueron otra vez repartidos, esparcidos por todo el mundo. No podían vivir en su lugar, en su tierra, pero ya hace casi una generación han vuelto, ¿cierto?, a vivir a su tierra y vemos la prosperidad que tiene este pueblo de Israel. Tienen unos desiertos floridos llenos, ¿cierto?, de frutas, verduras, uno de los países más grandes. Y vemos de que ya falta poco para que llegue de vuelta, ¿cierto?, nuestro Salvador una vez más. Él vino a este mundo, ¿cierto?, se ofreció, ¿cierto?, dio su vida en el madero de la cruz y solamente Él colgó, ¿cierto?, en aquel lugar nuestros pecados, mi maldad. Él las puso, las cargó, ¿cierto?, con sufrimiento, con dolor, y las entregó y las puso allí en la cruz del Calvario. Dio su vida por amor a nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nuestras vidas. Y de esa manera nosotros nos pudimos reencontrar con nuestro Dios, con el Padre Celestial. Que el Señor en esta tarde nos ayude, nos bendiga, ¿cierto? Y nos haga ser a nosotros hijos agradecidos de este sacrificio que hizo Dios, de enviar a su Hijo unigénito a este mundo, a dar su vida por amor a nosotros, a dar su vida para que nosotros alcanzáramos salvación, alcanzáramos vida eterna. Que el Señor en esta tarde bendiga su vida, bendiga mi vida, bendiga mi familia, su familia, para que seamos nosotros hijos agradecidos de este sacrificio perfecto que se inmoló, ¿cierto?, allí como un cordero inmolado. Y ese cordero, ¿cierto?, no, a nosotros nos ofrece esta bendita salvación. Que el Señor bendiga este mensaje. Quizás no es explicado ni conversado como lo hacen
quizás, o lo hemos escuchado en otro lado, pero lo importante es que reconozcamos de que este Jesús vino, ¿cierto?, a este mundo como aquel pequeño niño que cambió la historia, pero más adelante, después se ofreció y nos salvó a todos por misericordia. Lo salvó a usted, me salvó a mí. Y dejó también en nosotros una responsabilidad de poder dar a conocer a este Cristo bendito, darlo a conocer, compartir estas buenas nuevas de este Evangelio que Él nos regaló, de que hay salvación, de que no es tan solo para nosotros, sino que también la podemos compartir con los demás. Que el Señor bendiga la familia, ¿cierto? En esta fecha tan especial y tan importante que a veces también nos trae recuerdos. Recordamos a los que ya no están con nosotros, a los que ya han partido y tenemos la certeza, tenemos la fe de que están en un lugar seguro porque también abrazaron y ellos nos entregaron, ¿cierto? Esta semilla que la tenemos que llevar adelante porque algún día nos volveremos a reencontrar junto a ellos. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Pero debemos seguir este camino. Un camino que no es de flores, no es de puras alegrías. Hay desaciertos, ¿cierto? Hay angustias, hay aflicción muchas veces, pero lo importante es que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de virtud, a un Dios que nos sana, nos redime, nos salva, ¿cierto? Y el Señor siempre sea con nosotros. Para este Dios que vive, yo brindo toda la honra, toda la gloria, y para mí sea su misericordia. El Señor les bendiga.